Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones del Señor para todos. Saludos y espero que hayan recibido en la alabanza oración un toque del Señor. Bueno, hermanos, vamos a ver en esta mañana un salmo que ya es conocido por todos y que se está usando mucho últimamente, pero quiero que analicemos desde el punto de vista del lenguaje original, del lenguaje hebreo, yendo a la raíz del hebreo para poder entender lo que este salmo dice y que todos podamos hacer uso de estas promesas, de esta bendición que es el Salmo 91. Muchos utilizan este salmo y lo dejan abierto en sus casas. Sin embargo, por dejarlo abierto no significa que va a suceder lo que este salmo dice o proclama. Otros lo tienen como una oración de protección. Ya la verdad sí, es una oración ante el cual el mundo demoníaco tiembla, el mundo satánico tiembla, mientras digamos la palabra de Dios de corazón es un arma poderosa en el mundo espiritual para todos aquellos que son hijos de Dios. E incluso he escuchado testimonios de gente que ha dicho este salmo en situaciones de dificultad del mundo, en el mundo de las tinieblas, y ha podido salir libre y Dios ha podido socorrerlo. Así que no vamos a sobreestimar o subestimar, mejor dicho, el Salmo 91, sino que le vamos a dar la importancia que este salmo merece, pero apuntando al significado y a lo que Dios quiere decirnos en cuanto a las palabras originales que Él declaró en este salmo a través del salmista David, el rey de Israel, el segundo rey de Israel. Muy bien, así que lo invito a abrir su Biblia. Por favor, todos vayamos al Salmo 91. Lo invito a abrir su Biblia. Es posible que usted se lo conozca o se lo sepa de memoria, y eso está muy bien. Lo felicito por eso. Pero más importante es que este salmo, lo que dice, se aplique a su vida. Y se aplica a cada persona de esta iglesia, a cada persona de Misión Alcance Global. Dice el salmo, y empieza así en el versículo número 1, y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en ese versículo hay un sinnúmero de información que vamos a tratar de vislumbrar en una pequeña parte en esta mañana. Yéndonos al original, la palabra habitar, que es la primera palabra clave que aparece en este versículo, en la primera parte del versículo, dice el que habita. Si nos vamos al original, dice Yosef. Habitar en hebreo es Yosef. Yosef. Y habitar tiene varios significados. Habitar es, en hebreo, la palabra Yosef precisamente es tener que establecerse o establecerse en un lugar, posicionarse y quedarse en un lugar, establecerse. También esta palabra tiene que ver con sentarse en un asiento. Y tiene que ver con estar en familia, es decir, tiene que ver con intimidad, tiene que ver con relación familiar. Y también otra significado es ser residente de un lugar específico. Entonces, si el versículo dice el que habita al abrigo del Altísimo, es decir, entonces el que se establece bajo ese abrigo del Altísimo, el que se sienta juntamente con aquel que es altísimo, el que está habitando como en familia con el Altísimo, o el que está siendo residente y permanece allí, y esa es su casa, juntamente con el Altísimo. Entonces la intención que tiene de habitar acá. Entonces habla de una persona en particular, donde yo espero que usted sea esa persona también, y si no lo es, comience a hacerlo,
de una persona que está estableciendo su casa y su familia y su lugar en el lugar más alto, que es el lugar del Altísimo, el lugar más alto de todo el universo. Estamos hablando y hemos visto en otras ocasiones predicaciones acerca de Efesios, y en Efesios claramente la palabra de Dios nos dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales y que ese es nuestro lugar. Exactamente, este es el punto acá: el que habita, el que se sienta juntamente a la mesa con el Altísimo en un lugar de familia, el que se queda ahí residiendo. Entonces ese es el condicional para el cual se está aplicando todo el capítulo 91. Implica entonces que tiene que haber ese tipo de vivencia, de estilo de vida. No estamos hablando realmente de cualquier cristiano o cualquier persona que se diga que es hijo de Dios, sino estamos hablando de personas que han decidido tener una relación de intimidad, de familiaridad con el Dios Todopoderoso, una relación 24 horas de establecerse, de vivir, de habitar, de estar allí, de sentarse, de ser residente continuo en donde está el Altísimo. Ahora, la siguiente palabra clave en ese versículo es el abrigo del Altísimo. Entonces dice el que habita al abrigo del Altísimo. Esta palabra, buscándola en hebreo, se pronuncia seter. Y seter, traduciendo, viendo las diferentes aristas de significados hacia el español, vemos que hay varios. Una de ellas es esconderse. Es decir, el que se esconde. Al abrigo del Altísimo sería el que se esconde en el Altísimo, el que se esconde en el Dios Todopoderoso. Implica como sumergirse, como meterse adentro, ¿no? El que se introduce o se compenetra. Eso es lo que está hablando acá, ¿no? Entonces, el que habita al abrigo implica entonces meterse adentro de donde está el Altísimo o de la misma persona del Altísimo. Esto me llama la atención porque va mucho con aquello que hemos visto de que el Señor le dice a nuestro Dios, cuando estaba aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo le dice: Padre, que nosotros, así como nosotros somos uno, que ellos también sean uno juntamente con nosotros. Habla de una compenetración, de una unión espiritual y total y completa con la persona del Altísimo. Otra arista que tiene es permanecer oculto. Abrigo el Altísimo, la palabra seter es permanecer oculto, o sea, el que se oculta y permanece allí. Otra es el que desaparece a los demás, ocultándose en un lugar, desaparece a la visión de otros. Otros no te podrán ver tal vez cuando te estás oculto, porque estás oculto. Es algo que haces tú de una forma muy, muy íntima, es algo que haces tú en tu cuarto, es algo que haces tú en lo secreto, donde nadie te puede ver, donde nadie te puede observar. Está hablando de algo muy, muy personal, muy íntimo. Otra arista es lo secreto, o sea, el que habita en el secreto del Altísimo, en el secreto. Otra es cobertura, porque habla de abrigo como cobertura. Seter entonces implica también la cobertura de Dios, es decir, el que se cubre de Dios, el que habita cubriéndose de Dios, Y la última arista que yo pude analizar de esta palabra de significado hacia el español es refugio. El que hace del Altísimo su refugio, su escondite, su cueva, su lugar oculto, su compenetración dentro de él, que hace que no sea visible hacia los demás, porque está oculto hacia todos los demás, pero dentro de la persona y del lugar donde el Altísimo se encuentra. Entonces veamos que
aquí ya vamos aprendiendo varias cosas de lo que se tiene por condicional en este salmo, porque en este salmo va a funcionar al 100% para todos aquellos que cumplan los requisitos y las condiciones que están establecidas en la palabra de Dios, específicamente, bueno, y en varios, no solamente en ese, sino que en algunos versículos de este salmo, pero empezando aquí por el versículo 1, que es totalmente condicional para todo lo que después va a suceder. Todas las promesas y todas las aseguranzas que declara el Padre a través del salmista David. Entonces repito otra vez en el primer versículo, el que habita, o sea, el que se establece en una relación de familiaridad, que se queda ahí las 24 horas, que hace de ese lugar su casa, el que habita escondiéndose en lo secreto, cubriéndose del Altísimo, escondiéndose, es decir, metiéndose de cabeza, por así decirlo, dentro de la persona del Altísimo. Entonces habla de cobertura, ¿verdad? Porque es el que habita al abrigo, en español, en Reina Valera, es al abrigo como cobertura. Entonces sería como que algo está encima y yo me sumerjo debajo de eso, y ese sería el lugar oculto, la cueva del Altísimo. Habla entonces de relación íntima, habla de profundidad, habla de unirse espiritualmente y en todo sentido a la persona del Altísimo. O sea, si haces de eso tu habitación, entonces comienza a manifestarse todas las promesas que dice este salmo. Esto también nos puede llamar a recordar lo que hemos estado hablando de viviendo en el trono de Dios, pero también compenetrándonos en la persona de Jesucristo y también compenetrándonos, metiéndonos, escondiéndonos en la persona del Padre, también haciéndonos uno, usted, todos como iglesia, juntos, que lo podamos lograr, juntamente con Jesucristo en el trono y juntamente con el Padre también en su trono. Entonces esa sería la condición, la condicional de la primera parte del versículo del capítulo 91. Ahora, si eso sucede, si usted vive las 24 horas compenetrados, escondidos en el secreto del Altísimo, teniendo al Altísimo como cobertura, porque estás escondido allí y Él está encima tuyo, entonces sucede lo que dice en la segunda parte del versículo del primer versículo del capítulo 91, que dice: morará entonces esta persona bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, sin embargo, la palabra Altísimo es importante que entendamos qué significa. Es el más alto en relación a los demás. Y sí se me escapó mencionarlo, porque el más alto en relación a los demás tiene que ver que si yo me oculto y Él es mi cobertura, significa que Él, que es más alto, que es más poderoso que cualquier otro, que cualquier otra cosa que pudiera haber, porque es el Altísimo, el Lión, se dice en hebreo, el Altísimo, el Lión, el que es superior a todos. Entonces, si yo me cubro ante aquel que es superior a todos, Él es mi cobertura, entonces obviamente estaré confiado y estaré totalmente asegurado de cualquier situación, cualquier problema que me pudiese ocurrir, porque Él me estaría protegiendo al ser superior Él que cualquier cosa creada, que cualquier cosa que se pudiera hacer fabricar en contra de uno. Él tendría la autoridad y tendría él la capacidad de poder resolver cualquier situación, porque él es el más alto de todo lo que pueda existir. En la segunda parte dice que esta persona entonces va a morar, si es así, esta persona morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la palabra morar acá en hebreo es yitlonan, yitlonan. Es decir, morar implica permanecer. O sea, el que entonces hace del Altísimo su habitación, escondiéndose en Él a un nivel de intimidad, de familiaridad,
entonces va a permanecer, y ya sería esto como una acción de Dios, como una respuesta de Dios ante la acción que tú haces de estar habitando en el abrigo, en el escondite, en el refugio, en la cueva del Altísimo, y estar allí las 24 horas. Entonces, como respuesta del Altísimo, Él va a hacer que tú permanezcas, o es decir, que tú mores bajo su sombra, bajo la sombra de aquel que lo puede todo, bajo la sombra del Omnipotente. Y la palabra sombra en hebreo es sel, sel. Y sombra significa interponerse entre algo que viene y el destino de lo que va a recibir, es eso que va caminando. Es como que haya un rayo de luz y que ese rayo de luz te va a llegar a ti, o te van a enviar una flecha, por así decirlo, te envían una flecha, te quiere llegar a ti, pero en vez de que te llegue la flecha a ti, alguien se interpone y coge la flecha y hace que la flecha no te llegue. Ese significaría la sombra. La sombra no es tanto como que el sol está alumbrando y me pegó y al pegar me pongo en la sombra para que no me lastime el sol. Más o menos por ahí anda el sentido, pero específicamente tiene que ver con interponerse en función de defender o de proteger a la persona que va a recibir un ataque, o que va a ser el destino o objeto de algo que va a ser enviado en contra de ella. Entonces significa morar, permanecer bajo la sombra del Omnipotente. Implica entonces que el Omnipotente se va a cruzar ante el peligro que pueda ser enviado hacia esta persona. Así que sombra, sel, es interponerse, es protección, es cobertura. Es decir, que Dios se va a interponer por ti, que Dios se va a cruzar para que no te toque eso a ti. Eso es la sombra del Omnipotente. Para que Dios sea la sombra, sea tu sombra, Él se va a interponer a tu favor. Él va a hacer que lo que Satanás envíe, que lo que ocurra en el ambiente, sea virus, sea plaga, sea mortandad, que cuando quiera llegar a ti, entonces el Omnipotente se va a interponer como cubierta, como sombra, y va a evitar que ese ataque, ese virus, esa bacteria te toque. Alaba a Dios. Y la parte omnipotente, que es Sadai, que viene también de algo muy particular, que muy conocidos por todos, casi palabra hermana, que es Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Es decir, Él es todopoderoso para lograr interponerse y evitar que eso que te va a perjudicar llegue a tu vida. Siempre y cuando entonces tú acciones cumpliendo la primera parte del versículo 1 del capítulo del 91. El que habita, entonces, el que tiene esa relación de intimidad, el que se establece, el que reside significa que vive allí siempre, las 24 horas, el que se sienta allí porque esa es su casa. Eso es lo que quiere decir, el que habita al abrigo, es decir, escondiéndose dentro de esa persona en lo secreto, cubriéndose y llenándose de él, morará. Es decir, va a permanecer, pero en el sentido de que el Omnipotente le va a hacer permanecer bajo su sombra, bajo su cuidado, bajo su protección, de tal forma que lo que se quiera enviar en contra de él, él mismo se va a interponer y lo va a proteger. Eso es el significado de sombra. Altísimo porque es el lugar más alto. Y omnipotente porque Él es todopoderoso, porque no hay nada que pueda suceder que Él no pueda hacer con el fin de que Él sí va a poder evitar de que sus hijos sean dañados, aquellos que cumplen la condicional de este salmo. Entonces ahora sí, dice el versículo 2, ya bajo esa condición dice el versículo 2, diré yo a Jehová. Diré yo a Jehová. Y cuando dice diré es Omar en hebreo,
que significa mencionar, proclamar. No es meditar, no es pensar simplemente, sí, tiene que ver con una función del pensamiento, pero para proclamar, para decir. No puede ser solamente meditación, tiene que expresarlo con sus labios. Y claramente lo dice en español, en Reina Valera, dice: diré yo a Jehová, proclamaré esperanza mía. Y cuando dice esperanza, es refugio, cueva, guarida. Esperanza es mi guarida, mi cueva y mi refugio. Claro que sí, porque ante la lluvia, ante la tormenta, ante virus, ante bacterias, ante enfermedades, ante pestilencias, ante situaciones, ante lanzas, ante dardos, ante espada, Él se va a interponer. Y es mi guarida, es mi esperanza en el función en hebreo, que una arista de esa palabra, un significado más de esa palabra es refugio, cueva y guarida. Entonces, yo voy a proclamar, yo diré: Él es mi refugio, Él es mi guarida, Él es mi escondite. En tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, Él será esa persona para mí, esa ayuda para mí. ¿Qué más dice por acá? Dice: esperanza mía, diré yo, esperanza mía, proclamaré con mi boca esperanza mía y castillo mío. La palabra castillo, en hebreo mesudat, es interesante, pero al estudiar hebreo se nos abre el panorama más allá de las palabras que Reina Valera pudo poner en el idioma español. Pero castillo, que es mesudat, implica trampa a manera de red, trampa a manera de red, trampa a manera de red. Es decir, diré yo a Jehová, castillo mío. Es decir, Él es mi trampa, Él es mi red, es la red que me atrapa a mí. Él es mi trampa, Él es no hay forma, no hay manera que yo me escape de esa trampa, no hay manera que yo me escape de esa red. Es una trampa a manera de una red. Presa de casa es otra palabra que significa mesudat, que en español le ponen castillo, es presa de casa. Es decir, yo seré presa de Dios. Diré yo a Jehová, yo soy la presa de Él. No hay forma que yo me escape. Estaré totalmente cubierto. No hay forma que se le escape a Dios el protegerme, porque estaré siempre como presa para Él. Yo seré como presa para Él, como si fuese a manera de red. Y otra arista de esa palabra mesudat, de castillo, en español, que lo pone Reina Valera, es fortaleza. Es fortaleza. Entonces, significa que Él es mi fortaleza, que Él es mi fortaleza. Entonces, por un lado está la acción de lo que Él es para mí, y por otro lado está la acción de lo que yo soy para Él. Yo sería para Él la presa, que Él me tiene atrapado en una trampa de red a mi beneficio, y Él será para mí mi fortaleza que evita que yo me escape. No es tanto la fortaleza que hace que el enemigo le cueste entrar, no es tanto eso, sino es la fortaleza que hace que me permite a mí permanecer protegido, permanecer allí y no irme. ¿Sí? Se explica, hermanos. Entonces, aquí repitiendo el versículo 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, es decir, mi refugio, mi cueva, mi guarida y castillo mío. Es decir, mi fortaleza, la trampa en la cual estoy, que el Señor ha hecho a favor mío y me ha puesto como en una red, protegido dentro de Él. Diré yo a Jehová, entonces esperanza mía y castillo mío, mi Dios, y eso todos lo conocemos, mi Dios en quien confío, dice el original. No tanto mi Dios en quien confiaré, sino en mi Dios en quien confío, tiempo presente. Confío, eftah en hebreo, que significa seguro. Mi Dios en quien tengo seguridad.
significa confianza, mi Dios en quien tengo confianza. Entonces claramente al entender estos versículos, el salmista David es un experto en este asunto, porque él ha comprobado que bajo este principio que él está desarrollando en este salmo, él ha encontrado plena confianza y plena seguridad ante cualquier situación. Y comienza él entonces a partir del versículo 3 a decir las diferentes situaciones por las cuales él se ha enfrentado y ha comprobado que realmente el Altísimo es su abrigo, el Omnipotente es su sombra, y el Señor es su seguridad, Jehová es su seguridad y su confianza. Tenemos el versículo 3, y ahí donde viene a futuro, dice: Él te librará del lazo del cazador. La palabra librar en hebreo es yasil. Librar significa arrebatar. Un movimiento fuerte para libertarte. Eso significa te librará. Que en hebreo es yasil. Entonces pudimos haber puesto ahí entonces, o Reina Valera pudo haber puesto ahí, Él te arrebatará, hará un movimiento fuerte para librarte del lazo del cazador. Es decir, implica entonces que el cazador va a hacer su lazo y lo va a tirar. Implica que el cazador va a hacer su movimiento, implica que el cazador va a hacer su estrategia, pero que cuando él pretenda tirar el lazo, cuando él tire el lazo, él va a hacer un movimiento fuerte, repentino, y te arrebatará con su mano, te arrebatará de alguna manera, te quitará con violencia del lazo que quiere sujetarte, que quiere dominarte, para evitar que tú caigas presa del cazador. Ahora, lazo es paj en hebreo, y es trampa. Específicamente paj es una trampa para animales. Entonces lo que está diciendo aquí que está diciendo que te librará, que te arrebatará de la trampa en que tú vas a caer, que el cazador te tiene puesto. El lazo es una traducción al español, pero no solamente es lazo en el hebreo, sino que también se podría traducir al español como trampa para animales. Y realmente el objetivo, la insinuación que le quiere dar el salmista más bien es trampa para animales, porque es un cazador. El cazador anda cazando normalmente en el mundo natural animales. Sabemos que este cazador específico es Satanás, y anda cazando almas, anda cazando hombres y mujeres, anda cazando personas, anda cazando cristianos que no están bien con el Señor, y anda cazando sobre todo aquellos que se creen también estar bien. Entonces el Señor te va a arrebatar de la trampa antes que tú caigas en la trampa. En el momento que tú vas a caer víctima de la trampa, el cazador, el Señor con violencia te va a arrebatar, te librará del lazo del cazador. Alaba a Dios, hermano, por eso. Ok, agarre usted, esta palabra es para usted. Esta palabra es para que usted reciba fe, reciba confianza. Es muy importante que usted esté fortalecido en estos momentos de crisis, en momentos que todavía no se han desarrollado toda la fase completa en la cual estamos viviendo con el famoso virus este. Es importante que usted no desfallezca en la fe, porque tiene que agarrarse de Dios, porque la fe hace posible que usted se fortalezca, inclusive naturalmente en su sistema inmunológico. Si usted tiene fe, su sistema inmune se fortalece. Pero si usted tiene temor, tiene miedo, que es lo antagónico de la fe, su sistema inmune se debilita y cae. Y si usted con el miedo, el virus anda por allí, pues entonces el virus va a poder entrar fácilmente, porque anda buscando la presa más débil para poder atacar y destruir. Alaba a Dios. Muy bien, hermanos. Déjeme ver por dónde voy, ya que usted no puede escucharlo, para que me ayude por cuál versículo voy. Gloria a Dios.
Él te librará, versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. De la peste destructora. Me llama la atención que este salmo se enfoca mucho sobre mortandad, se enfoca mucho sobre peste. Parece ser que David fue testigo de que peste hubo en el pueblo, peste hubo en medio de mucha gente, y que él, al estar en comunión con Dios, él probó, él verificó, él es testigo de primera mano que lo que sucede en este salmo le sucedía también a él, porque él habitaba al abrigo del Altísimo y por lo tanto él moraba bajo la sombra del Omnipotente, entendiendo ya los significados que acabamos de decir, porque Reina Valera se queda corta y la verdad cualquier otra traducción bíblica se queda corta al tratar de traducir todo ese significado que en hebreo cualquier otra persona que entiende el hebreo y maneja el hebreo lo pudiera entender. Entonces dice acá, te librará de la peste destructora. Peste es deber o deber. Enfermedad, significa enfermedad, plaga. Te librará de la plaga, te librará de la enfermedad destructora, de la pestilencia destructora. Tiene que ver con algo pandémico, ¿verdad? Es una peste destructora. Es la palabra que en español lo puso el traductor Reina Valera en su Biblia que usamos normalmente. Es una ocurrencia pandémica de una enfermedad que resulta en muerte de muchas personas. Eso es lo que significa peste destructora, peste que mata, peste que destruye, peste que logra su objetivo, peste que mata. Entonces dice que Él te librará, es decir, te arrebatará con un movimiento fuerte para que la peste no te destruya. Alaba a Dios por eso. ¿Quiénes dicen amén? Versículo 4. Con sus plumas, a ver, estoy bien. Con sus plumas te cubrirá. Con sus plumas te cubrirá. Y si vamos al hebreo, porque aquí es de ir al hebreo a cada rato, ya casi no hay como mucho tiempo para estar a cada rato yéndose al hebreo, pero cuando dice plumas, exactamente esa palabra implica donde está el pegue entre el ala y el resto del cuerpo del ave, porque las plumas tienen que ver con un ave, con una ave. Okay, entonces esas plumas que dice allí no es tanto pluma, sino la parte del pegue de las alas con el cuerpo. Esa es la parte más escondida en la cual uno pudiera estar, si un polluelo o pudiera estar dentro de su mamá cubierto, estaría entonces en la parte de la más profunda del ala que pega al cuerpo de la madre. Ese es el lugar que dice que con tus plumas Él te va a cubrir, el Señor te va a cubrir. Te va a meter dentro de Él, y te va a poner en el lugar más seguro de sus plumas. ¿Quiénes dicen amén? ¿Quiénes están contentos por eso? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y debajo de sus alas estarás seguro. Claro, porque el enemigo no puede enfrentarse al Dios omnipotente. El enemigo no puede enfrentarse al Dios altísimo, al más alto de todos. No puede hacerlo. Estarás protegido debajo de sus alas. Escudo, dice allí el versículo 4, escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga es su verdad. La palabra verdad allí, más que todo, podríamos verlo, es un sinónimo hacia el español, pero podríamos verlo más que todo como fidelidad en vez de verdad. Podría ser así: su fidelidad será tu protección como escudo. Podría decirse ese versículo para entenderlo un poquito mejor. Escudo y adarga es su verdad.
podríamos ponerlo entonces, su fidelidad, la fidelidad de Dios, porque tú estás habitando con Él las 24 horas, te consumes en Él, te haces uno con Él, no solamente habitas en el trono, sino que te haces uno con Él, te compenetras totalmente con Él, entonces Él va a ser fiel contigo. Su fidelidad será tu protección como si fuese un escudo. Va totalmente de acuerdo al propio versículo que dice, y repito otra vez, con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, y escudo de adarga es su verdad, es decir, su fidelidad será tu protección como escudo, como las plumas, que es lo que está hablando allí. Y ahí comienza a decir un sinnúmero de cosas que comienzan a ocurrir en esta persona que cumple ese requisito. David, a la verdad, entonces cumplió ese requisito y fue librado múltiples veces, en múltiples ocasiones, de ataques de enemigos, de cazadores que querían cazar su vida, de pestes que querían destruirlo. Entonces, lo que estamos viviendo en Costa Rica, en el mundo, con este virus, no es algo que David no fue familiar, que David no tuvo ocasión de entender o de participar o de conocer, porque él mismo dice más adelante que le cayeron a su izquierda 1000 y le cayeron 10,000, pero no es en la batalla, no es en una guerra, sino es en medio de la mortandad, de la peste. Caían a su izquierda 1000 y 10,000 a su derecha, mas a él no le llegaba la peste. Versículo 5. No temerás, obviamente, con esa seguridad, teniendo nosotros esa seguridad, al estar en Él, entonces estaremos seguros, y entonces dice, no temerás al terror nocturno. ¿Qué tipo de terror puede hacer en la noche? Algo que prolifere en la noche, algo que destruye en la noche. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Obviamente está hablando de flechas, obviamente está hablando de flechas, está hablando de situaciones difíciles, en medio de la noche, en medio de la oscuridad. Tal vez el ángel de la muerte, tal vez es alguna situación que de repente se hace difícil de enfrentar. Versículo 6, ni pestilencia, o sea, ni entonces mortandad, que ahí también lo vuelve a repetir, son sinónimos, ¿verdad? Pestilencia, sinónimo de peste, porque viene de peste, la pestilencia viene de la palabra peste. Ni pestilencia, es decir, que se está diseminando por todo lado, ni pestilencia que ande en oscuridad. Si ese virus dicen que ande en el aire y que se recomiendan que los que corren no corran ya al aire libre, no se haga ejercicio al aire libre, porque pudiera hacer que alguien en carro, por decir algo, tosa, y al toser ese virus anda en el aire y dura, no sé si 4 horas en el aire, y puede atacar a una persona, pues entonces el que anda corriendo a unos 10 metros, a unos 20 metros, 30 metros, se lo lleva el viento, simplemente navega en el viento ese virus y llegaría a tocar a una persona. No es apropiado solamente con estar lejos de otras personas, sino que además es apropiado no salir de la casa. El asunto es no salir de la casa, y de tal forma que los que salgan solamente para hacer ciertas cosas sumamente necesarias, y si salen pocos, entonces menos probable que alguien que tenga que salir por algo necesario se pueda infectar. Ni pestilencia, no temerás pestilencia que ande en oscuridad. ¿Por qué? Porque Él será tu escudo, Él será tu protector, Él te librará de la trampa, Él te librará de la peste. Ni mortandad que en medio del día destruya. O sea, si destruye en la noche, Él te va a librar, y si destruyese en el día, Él te va también a librar. Ya sea que duermas y no sepas, Él te va a librar, y ya sea que estés despierto y sepas, y sin saberlo, Él también te va a librar. Caerán, versículo 7,
y aquí en continuidad a lo que estamos leyendo, entonces entendemos que van a caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Pero no de las flechas, no de la guerra natural humana, sino que de una guerra bacteriológica o viral, de una destrucción, de una mortandad, de una peste, porque eso es lo que viene hablando el Salmo más que cualquier otra cosa acá. Caerán a tu lado, versículo 7, a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, a tu derecha, mas a ti no llegará. ¿Y por qué no va a llegar? Porque entonces el Dios omnipotente se va a cruzar, antes que llegue ese virus, se va a cruzar y en forma violenta te va a quitar o se va a interponer Él por ti a tu favor, para que no llegue a tu vida. Versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás. Qué tremendo, hermanos, esto. Mirarás y verás la recompensa de los impíos. Es decir, tú vas a ver lo que pasa con aquellos que no están protegidos. Tú vas a ver lo que pasa con aquellos que han desobedecido. Tú vas a ver lo que pasa con aquellos que aún estando en la iglesia no han hecho caso. No se han alineado a Dios. No se han sujeto a la palabra y al plan de Dios. Han caminado bajo sus propios propósitos. Ya sea que vaya a la iglesia o ya sea que no vaya a la iglesia, tus ojos mismos lo van a ver, tus ojos mismos lo van a mirar, verás la recompensa de ellos, verá lo que a ellos le va a suceder, porque Dios no será su protección por más Salmo 91 que tengan abierto en sus casas. Versículo 9, y aquí dice, porque tú que estás siendo protegido, tú que no te está llegando la peste y la mortandad, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y volvemos a lo mismo, la palabra esperanza implica refugio, protección. Te has puesto a Jehová, que es mi esperanza, dice David, ¿no? Tú has puesto a Jehová, que es mi protector, que es mi seguro, mi seguridad. Tú lo has puesto a ese que para mí es seguridad, lo has puesto por tu habitación. Ahí dice, versículo 9, léalo. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Te vuelve a repetir la condicional del versículo 1 de este capítulo. Entendemos entonces la clave que hay acá para ser protegidos por Dios. Para que Dios entonces se interponga en medio del día, en medio de la peste, en medio de la noche, se interponga en medio de la mortandad, en medio del terror nocturno, en medio de la mortandad destructora del día. Así que van a caer 1000 por un lado, 10,000 por otro lado, pero no te va a tocar, porque tú has puesto al que es mi protector como tu habitación, al Altísimo, a aquel que está más alto que cualquier otra cosa, ante el cual no hay virus, no hay plaga, no hay mortandad que pueda contra él, porque él es mayor que todos. Por eso es el Altísimo. Alaba a Dios, hermanos. Glorificamos al Señor. No te sobrevendrá mal, versículo 10, bajo esta condición. Si has puesto al Altísimo por tu habitación, habitas ahí. No visitación. No es que Dios te visite, no es que Dios descienda por un momento y te visite. Ese no es el requisito, no es hacer bajar a Dios del cielo. El requisito es subir al cielo y hacer allá habitación permanente, porque la habitación no es temporal, no es un hotel, es una casa. Habitación implica casa, relación íntima, familiaridad, de estar siempre ahí. Hemos hablado en Misión Alcance Global de que en espíritu estamos en el trono de Dios, y esa es nuestra conciencia que debe estar en nuestro consciente. Pues este asunto de estar en el trono debe ser parte de la vida consciente de cada segundo, de cada momento, aun cuando dormimos. Nosotros vivimos
Como hijos de Dios debemos vivir en el trono de Dios aunque caminamos en la tierra físicamente. Versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y cuando habla de morada, ahora sí, habla de casa terrenal. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Quiénes quieren eso? ¿Quiénes quieren esa bendición? ¿Quiénes reconocen delante de Dios que Él es todopoderoso, Él es Dios omnipotente para hacerlo? ¿Sí? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Así que nada de miedo, nada de miedo, nada de temor. No llames al enemigo, no le des oportunidad al enemigo, no abras las puertas para que el enemigo te ataque y entonces el Señor te encuentre falto de fe. Confía en el Señor. David ya pasó por ahí. Como dice el dicho, ya David pasó por el lugar donde asustan. Y si David lo hizo, confía entonces y salió avante, confía entonces en lo que David está testificando en este salmo y que es una realidad. Cree que esto es una realidad y entonces estarás protegido. Mas si no crees, mas si dudas, mas si desconfías, si desfalleces en la fe, quedas sin protección porque no estás confiando en Dios. Tienes que confiar en Él para que Él sea lo que Él dice que quiere ser a través de estos versículos que estamos leyendo y lo que Él quiere hacer contigo. Versículo 11, pues a sus ángeles, ¿por qué la plaga no va a tocar tu morada, tu casa? Porque a sus ángeles mandará el Altísimo, el Omnipotente, Jehová. A sus ángeles mandará acerca de ti. A sus ángeles mandará para socorrerte, para ayudarte, para guardarte. Ahí dice, ¿no? A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Ya si vas al baño, ya si vas a la sala, ya si vas a ver algo entre la televisión, ya si vas al patio, ya si vas a la puerta, Él estará al tanto y a sus ángeles mandará para que te guarden y que no te suceda ningún mal. Tremendo, hermanos. Glorioso y maravilloso nuestro Dios para aquellos que cumplen el requisito de hacerlo a Él habitación. Y no se hace bajando a Dios del cielo a la tierra, se hace subiendo uno de la tierra al cielo en su trono y estar viviendo en su trono, aunque físicamente estés caminando acá, físicamente estés lavando los platos, físicamente estás haciendo el almuerzo, físicamente estás trabajando y escribiendo, si físicamente estás agarrando un instrumento como obrero que eres, físicamente estás haciendo cosas, pero siempre consciente de que tú estás juntamente con Cristo en el trono, en una relación de intimidad, escondido en Él como refugio, como cueva que Él es para ti. Las 24 horas. Versículo 12. En las manos, los ángeles, en las manos te llevarán, los ángeles. Los ángeles van a hacer que guardarte de todo mal en todo camino que estés y te van a, en las manos de ellos te llevará. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, lo que el ángel puede ver, que pues muy posiblemente tú ni yo podamos ver, pues entonces el ángel te va a alzar y te va a llevar en brazos, vas a ir en brazos de ángel para que tú no tropieces en el camino. Yo quiero eso, hermanos, claro que sí. Yo quiero ser esa persona ante el cual los ángeles lo chineen y eviten que yo caiga y tropiece. Versículo 13. Sobre el león y el áspid pisarás. Y aquí está hablando de guerra espiritual, ¿verdad? Aquí está hablando de guerra. Está hablando de gente contraria que quiere devorarte. El león quiere devorarte y el áspid quiere morderte. El áspid, la serpiente. Sobre el león y el áspid pisarás. Obviamente tú pisarás al león y al áspid para derrotarlo.
Tú pisarás al león y al áspid para taparle la boca. Tú pisarás al león y al áspid para golpearle la cabeza. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás, que también significa pisar, hollarás al cachorro del león y al dragón. Es decir, hollarás al pequeño que es fuerte, al pequeño que es el rey de la selva, pero también aquel que puede ser el rey de los aires, al dragón más grande que puede haber. Tanto al pequeño que es rey como al grande que se cree pues el rey de todos los reyes, aunque no es así. Es decir, al dragón. Y si usted lee Apocalipsis, usted sabe que el dragón es Satanás. Satanás mismo. No un ejemplar de Satanás, sino que siempre el dragón tiene la simbología y la analogía de la persona propiamente de Satanás como el ente maligno más poderoso que existe. Pues tú lo vas a hollar, tú vas a hollar al dragón. Tú vas a hollar al dragón, créelo, si tú cumples el requisito, haz del Señor tu habitación, habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, haz de Dios el lugar de tu morada, y entonces vas a tener la autoridad para hollar al dragón. Y cuando dice hollar es más, suena como poner el pie encima, pero golpearlo, como ahuecarlo, como hacerle un hoyo, ¿verdad? De hollar, de hoyo. Hollarás al cachorro león y al dragón, lo lastimarás, lo pondrás en su lugar. Claro, te envió una peste destructora, claro. Te envió saetas que volaban de día, te envió terror nocturno. ¿Qué tienes que hacer tú entonces al estar habitando en el trono de Dios? Entonces tienes que hollar al cachorro, al diablo, al demonio más débil y aquel que es más fuerte también, al ente demoníaco más fuerte, al dragón. Tú lo vas a hollar, lo vas a golpear con tus pies, porque está debajo de ti y tú estás en Cristo y Él está bajo los pies de Jesús. Versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor. Y esto ya es palabra de Dios profética que pone aquí David dentro del Salmo, y es donde ya Dios se interpone aquí. Aquí venía hablando David desde el versículo 1 hasta el 13, era David quien hablaba y testificaba de lo grandioso que Dios era bajo la condicional de hacer del Altísimo su habitación. Pero aquí en el versículo 14 viene Dios y se emociona al escuchar a David hacer este salmo, y se mete Dios en el salmo y habla Dios en el salmo, y dice 14, versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, y aquí está hablando Dios, yo también lo libraré. Porque en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Es decir, poner el amor en Dios es vivir con Él siempre. Hoy, no es cuando te mueras, es hoy. Es hoy el tiempo de amar a Dios, no es mañana, es hoy. Es hoy de acercarse a Él, es hoy el tiempo de hacer intimidad con Él en su trono, es hoy. Ese es nuestro llamado, mis amados, es el llamado tuyo, el llamado mío, el llamado de todos los cristianos, el llamado de todos los hijos de Dios. Porque en mí ha puesto su amor, ese es poner el amor en Él, estar con Él siempre, siempre compenetrados en Él, siempre junto con Él. El que ama siempre quiere estar junto, el que ama no quiere estar separado, el que ama quiere estar unido. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor, yo también lo libraré. Aleluya. Lo pondré en alto. Claro, ya está en alto. Pero lo va a sentir, lo va a percibir, verá con sus propios ojos, como dice David. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, ha conocido quién soy yo. Ha conocido mi persona. Ha visto mi gloria, se ha topado con mi persona. Se ha compenetrado en mí. No solamente se ha quedado a la derecha del trono, sino que también se ha parado del trono y se ha compenetrado en el Padre. Versículo 15. Me invocará. Claro, el Señor quiere que le invoquemos siempre. El Señor quiere que le hablemos. El Señor quiere que le digamos, Señor, ayúdame. Siempre el Señor quiere esa comunicación. No es una fe
donde tú te olvidas del peligro. No es una fe donde tú tientas a Dios y tientas al diablo. No es una fe donde tú eres un arrogante. No es una fe donde tú eres un déspota y eres un engreído. No, es una fe la cual se enfrenta a situaciones de peligro, por lo cual vamos a tener que invocar su nombre, su ayuda. Me invocará y yo le responderé. No quedará sin respuesta esa invocación. No quedará sin resolver ese asunto. Versículo 15, con él estaré yo en la angustia. Situación difícil, porque enfrentarte a estas cosas puede traerte angustia como ser humano. No es Dios quien se angustia, eres tú el que se angustia, eres tú el que desfallece muchas veces por tu humanidad, por tu falta de crecimiento, por tu nivel espiritual, por tu falta de madurez. Pero ahí yo voy a estar con Él, dice el Señor. Ahí en la angustia que Él tenga, en la angustia que tú tengas, en la angustia que tú estés sufriendo, yo voy a estar contigo. Y si Él va a estar contigo, con nosotros, hermanos, en medio de la angustia, wow, pues ¿qué es lo que dice acá? Lo libraré y le glorificaré. Lo libraré. Lo arrebataré otra vez del peligro y le glorificaré, le llenaré de honra, pues. Le pondré en lugar de honor. Le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Una decisión firme que tiene el Señor para aquellos que están habitando con Él en su trono. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Le mostraré que yo lo salvaré, que yo soy su salvador, yo soy su salvación. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra, hermanos. Espero que usted haya recibido en esta mañana en su corazón la palabra de Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por darnos la bendición de ser candidatos a la protección que solamente tú puedes dar. No hay mortandad, no hay peste, no hay saeta, no hay terror nocturno que pueda lograr destruir a aquel que ha hecho habitación contigo, porque tú permaneces fiel. Tú eres la esperanza de aquel que se ha acercado a ti. Tú eres el Dios altísimo, el Dios omnipotente. Y te pido, Señor Dios, por aquellas personas que no han hecho de ti esa habitación. Yo creo que pidamos perdón al Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos hecho de ti esa habitación permanente las 24 horas contigo. No te hemos amado de esa forma, de esa manera que tú dices en el versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Perdónanos, Señor, y danos y ayúdanos para lograrlo, el hecho de estar en ti, el esfuerzo, la constancia. Ayúdanos en nuestra debilidad para estar siempre en tu trono, en tu comunión, en tu habitación, hacer de ti nuestro abrigo y nuestra sombra, hacer de ti nuestro lugar y nuestra morada, nuestra habitación, estar siempre contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, hermanos. Vamos para adelante. Iglesia Misión Alcance Global, no te dejes. Es tiempo de crisis. Recuerda que esta es una iglesia escogida por Dios para la gran cosecha, para la guerra de las guerras. Y esto es apenas principio de todo lo que el Señor va a hacer en medio de la dificultad que este mundo está atravesando. Dios va más allá. Esto ha sido un movimiento del enemigo para destruir a todas las personas que pueda, llevárselas al infierno y hacer que las iglesias no se congreguen.
Yo le invito a usted a levantar un altar de adoración personal, de intimidad, donde usted en ese altar haga de Dios su habitación. Levante usted un altar de oración personal todos los días y ojalá, mejor dicho, las 24 horas. Un altar donde el fuego esté encendido, la lámpara esté encendida para adorar a Dios, la lámpara adentro del fuego del Espíritu Santo esté encendido para estar adorando a Dios las 24 horas. Que usted sea ese altar y se presente usted como un sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Estaremos siempre comunicados a través de WhatsApp, que es nuestra forma y medio de comunicación más frecuente, para cualquier ayuda que ustedes necesiten, hermanos. Bueno, Dios me los bendiga. A través de esos medios estaremos en comunicación con el resto de cosas. Bendiciones del Señor para usted y ánimo, ánimo. No se deje usted dominar por las noticias de tal forma, de tal manera que usted pierda la fe, pierda la confianza y esté en zozobra, esté en una situación en la cual Dios no le gusta porque es pecado. Recuerde que la falta de confianza, el oír noticias constantes genera afán, y el afán también no es de Dios, el afán también es pecado. No ande con puertas abiertas, no ande habiendo puertas abiertas. Es momento de consagrarse más. Si ahora tenemos que estar confinados a la casa, entonces aprovechemos para estar más con Dios, aprovechemos para estar más con la familia, aprovechemos para mejorar nuestras relaciones con todos, aprovechemos para bendecir a nuestro Dios y permanecer firmes, siempre dispuestos para ver de qué una u otra manera podemos aportar y colaborar con aquellos que son nuestros hermanos en Cristo en nuestra iglesia. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Saludos de parte de nuestro Dios y siempre estoy yo al tanto de ustedes y disponible para ustedes como pastor. Bendiciones.